No, por una enorme mayoría el Senado, hace nada, instantes, expulsó a Edgardo Cuéllar, el senador detenido y procesado en Paraguay por contrabando de divisas, aquel que encontraron con $200.000 sin declarar, más pesos argentinos, paraguayos y demás. Sobraron los 2/3, 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Hubo divisiones en el PRO, en la UCR, en definitiva todo terminó siendo una victoria del kirchnerismo y que es lo que verdaderamente repugna, porque uno diría, bueno, pero entonces para que no gane el kirchnerismo vamos a seguir aguantando a un corrupto. No, está bien que expulsen del Senado a Cuéllar, está perfecto. Lo que repugna es la doble moral, y cuando hay doble moral es que no hay moral, porque la moral es una sola, esa pretendida moral, bueno, o moralina del kirchnerismo, ahora no, esto no puede ser. Después de que recuerden ustedes que el abusador sexual Alperovich le extendieron no sé cuántas veces la licencia y no lo sacaban, pero Alperovich le servía en el Congreso. En cambio, Cuéllar no, porque como venía votando a favor de proyectos del gobierno de Javier Milei, entonces es cuando se empezaron a tirar, es tuyo, no es tuyo, ¿sí? Y así transcurrió con toda atención hoy esta sesión especial en la que sobraron los 2/3, en la que se sentaron, bueno, Cuéllar obviamente no estaba, dos santacruceños tampoco, pero estaban todos los que tenían que estar, se dijeron de todo, se pasaron facturas, todos levantaron la bandera de la moral y demás. Lo que en realidad quería el kirchnerismo era sacarse a Cuéllar de encima por considerarlo traidor, por votar con el gobierno y meter a un legislador propio de los leales, de la Cámpora, en este caso, una senadora, ¿sí? Que le da la posibilidad ahora al kirchnerismo de que al reemplazar a Cuéllar por la actual diputada provincial y referente de la Cámpora, Estefanía Cora, pasan de 33 a 34 legisladores. Y están a 3 de recuperar el quórum y la mayoría propia. Eso es lo que verdaderamente le interesa. Yo insisto, a Cuéllar hay que sacarlo, pero hay que sacar a todos los corruptos. No prosperó la de otro que está procesado, que es Parrilli, para correrlo, ¿no? Porque Parrilli sirve. No, bueno, que en realidad el reglamento, no, que el código. Mirá, siempre van a encontrar algo. Cuando lo quieren hacer rápido y no les sirve, lo hacen. ¿Está? Date cuenta detrás de todo esto, y yo insisto, más allá de que algunos sigan creyendo que bueno, que es una maniobra política y que uno es pesado en esto, yo sigo insistiendo en la importancia de ficha limpia. Te das cuenta que con ficha limpia no pueden pasar estas cosas. Y que habría que reformar otros aspectos más. No sé si de los reglamentos del Congreso, de la ley, de donde sea, para que tipos de esta calaña no estén sentados. Y si llegaron con ficha limpia y la ficha se les ensució ya estando sentados en el Congreso, entonces afuera. Esa es la cuestión de fondo. Por eso repugna esa pretendida moral o moralina del kirchnerismo que no es tal, que no existe. Entonces que hay cuenta una leyenda, que cuando Dios creó el mundo y dividió los países, le dice a un ayudante, mirá, anda pasándome la lista de los países y les voy a dar 2 virtudes a cada uno de estos países. Entonces, no sé, qué sé yo, le ponen Suiza, dice Suiza, y dice, bueno, a los suizos dale perfección en lo que hacen y sobriedad. Bueno, anota. Los ingleses. Bueno, a los ingleses dales puntualidad y caballerosidad. Bueno, fantástico. Francia, bueno, vamos con los franceses. Bueno, dales elegancia y romanticismo. Y así van pasando los países
hasta que llega a la Argentina. Entonces dice, bueno, a la Argentina dale honestidad y dale inteligencia. Bueno, listo, anota el ayudante, pero Dios le dice, no, ¿para qué le vamos a dar una más? Peronismo. Dice, pero ¿por qué a todos les das 2 virtudes y a la Argentina le das 3? Dice, no, le dice Dios, momento, yo le doy 3, pero pueden usar solamente 2 en forma simultánea. De manera tal que, si sos honesto y peronista, no sos inteligente. Si sos inteligente y peronista, no podés ser honesto. Y si sos inteligente y honesto, no podés ser peronista. Es una leyenda, dicen. Bueno, paso revista, paso la página de lo de Cuadra y me quiero detener porque el pasado martes conversaba aquí en vivo en el streaming con el periodista Gonzalo Asís y entre las cosas que analizábamos de la política tenía que ver con que, bueno, se cumplía el primer año de mandato de Javier Milei y estábamos a las puertas del discurso que luego daría por cadena nacional. Anticipábamos que no íbamos a escuchar grandes cosas distintas a las que ya veníamos escuchando, logros del gobierno, la situación heredada, ataque a la casta política, bueno, a los medios, a todos los que le pusieron piedras en el camino y demás, siempre según los argumentos del presidente. Y entonces, de todo, yo elegí quedarme con una partecita que digo, quizás, y que tiene que ver con la economía, hubo mucho de la economía, y elegí quedarme con la parte en la que él habla del tema de los impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es quizás lo que nos llega en forma más directa y es en donde, además de la baja de la inflación, de la espera de inversiones y demás, por supuesto que todo va conjugado en una ecuación en que unas variables dependen de la otra, pueda llegar a cambiar la situación del hombre común, del hombre de a pie, como él lo llama, del laburante. Bueno, ¿y qué decía el presidente precisamente en la cadena nacional y respecto de los impuestos? Lo escuchamos. La consecuencia de la tasa de interés abarata el costo de capital y por lo tanto va a producir un aumento directo de la inversión. Además, a estos dos factores se le suma un tercero, que es la reducción de la carga impositiva total, ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o por la reducción de impuestos explícitos que vamos a encarar el año próximo. De hecho, mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. El cuarto punto central del proceso de crecimiento que veremos a partir del próximo año tiene que ver con la cuestión monetaria. La convergencia del tipo de cambio paralelo del tipo. Bueno, hasta allí entonces ya empezaba a hablar de la cuestión monetaria, pero quería tomar esa frase, ¿no? La reducción de impuestos nacionales, o de alcance federal, si vos lo preferís de esa manera, en un 90%. Y bueno, y aquí hay que repasar algunas cuestiones. En la Argentina actualmente hay 165 impuestos, tasas, contribuciones, todas vigentes, según un informe elaborado por el IARAF, que es el IARAF, es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. De estos, ¿sí?, 42 corresponden al ámbito nacional o de alcance federal y abarcan tanto atributos generales como
específicos. Podemos repasar, ¿sí? Una lista un poco detallada de qué es lo que estamos hablando. Los principales impuestos nacionales. Impuesto a las ganancias para personas físicas, sucesiones, sociedades, el IVA, que te alcanza hasta cuando compraste un kilo de pan o la leche, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto sobre los créditos y los débitos y cuentas bancarias, más conocido comúnmente como impuesto al cheque, y que también, como tantas cosas, iba a ser por un año y ya llevamos 20 y pico, ¿no? Creo, o si no 30 con esto. El impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas, el impuesto país para las operaciones con moneda extranjera, que entra una reducción ahora desde el mes de diciembre, el impuesto a los combustibles líquidos y dióxido de carbono es el nombre completo, es el impuesto a los combustibles, el ICL, derechos de importación y exportación, aportes y contribuciones al sistema previsional y de obras sociales, impuestos específicos como los aplicados al tabaco, las bebidas alcohólicas, los seguros, algunos, bienes suntuarios, entre otras cuestiones. Bueno, esos son impuestos de alcance nacional. Mirá el choclo, ¿no? Él dice reducir el 90% de esos impuestos. Y tendremos que ver por dónde pasa esa reforma impositiva a la cual hace referencia el presidente. En cuanto a los impuestos y las tasas aplicables al consumidor final, a vos, a mí, a todos, cada vez que vamos, compramos, pagamos algo, productos, servicios, en fin, de los tributos nacionales, varios impactan en forma absolutamente directa al consumidor final, como el IVA. Los límites específicos sobre el impuesto a los combustibles, bebidas, tabacos, vehículos y otros productos de consumo masivo. Ya dije lo del impuesto país y las percepciones por operaciones en moneda extranjera, que entraban en una reducción ahora a partir de este mes de diciembre que estamos corriendo. Bueno, el resto de las tasas se aplican a empresas o intermediarios, aunque su costo es frecuentemente trasladado, claro está, al consumidor en forma indirecta mediante precios finales más altos. Es importante distinguir los que llegan en forma directa de los que llegan en forma indirecta, porque a veces, y es lógico, sobre todo ahora en época de desregulación, escuchar al gobierno decir, mira que desregulamos esto, con esto estamos abaratando costos y demás. El tema es que al consumidor le llegue en forma directa eso, ¿sí? Porque cuando el impuesto no es aplicado directamente al producto o al servicio que el consumidor paga, uno dice, bueno, y esta reducción a los intermediarios, estos impuestos que nosotros no los vemos directamente, pero que están en precio final, si se los sacan o los bajan, a nosotros nos baja el precio final, y a veces nos queda la cierta duda, ¿sí?, de que no es así, que en todo caso, quien se beneficia produciendo o vendiendo o comercializando, bueno, listo, me sacaron esta carga impositiva, no está mal que diga, fenómeno, menos impuesto, puedo trabajar más, pero no necesariamente quizás esto se traduzca a una baja concreta y directa sobre el precio. No es como el IVA, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante ver hasta dónde llega y qué es lo que quedará comprendido dentro del 90%, que es un espectro muy amplio de los impuestos nacionales, sobre la bajo la eliminación, para que entonces sí empecemos a verlo en forma concreta. Otra cuestión de la que hacía referencia es que, claro, no solo están los impuestos nacionales, hay impuestos provinciales, hay tasas municipales, ¿sí? Y él hablaba, el presidente Milei decía, bueno, el año que viene tendremos que ver una verdadera competencia impositiva entre las provincias, a ver quién atrae más inversores. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Traducido, bueno, ¿qué provincias podrán acompañar con reducción o eliminación de impuestos que alienten la inversión, que aumenten el consumo y demás? Pero eso es algo que ya no le corresponde
a la nación. Y hay otra cuestión también en juego, que es que muchos de los impuestos que se pagan a nivel nacional son coparticipables y que las provincias nutren sus arcas de gran parte de la coparticipación. Varios de los impuestos nacionales, te decía, son coparticipables, es decir, que su recaudación se distribuye entre el gobierno nacional y las provincias, según los términos de la ley de coparticipación, siempre discutida, de que debe ser actualizada, de que debe ser modificada. ¿Cuáles son los impuestos coparticipables? Bueno, el IVA es el impuesto que alcanza a todos y es coparticipable, y parte de lo recaudado se distribuye a las provincias. El impuesto a las ganancias también entra allí, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto sobre los combustibles líquidos, el ICL, el impuesto al cheque, los derechos de exportación, ¿sí? ¿Se acuerdan? En parte, no todo, el impuesto a las transferencias de inmuebles y los impuestos internos. Algunos son coparticipables, como los aplicados a productos específicos, como bebidas alcohólicas o tabaco. Después hay impuestos que no son coparticipables, que es lo que cobra la nación, pero que no los coparticipa. Parte del impuesto país, los aportes y las contribuciones al sistema de la seguridad social, eso no, y el impuesto adicional de emergencia sobre los cigarrillos, ya sobre todo lo que tienen uno de emergencia. Según estimaciones recientes, 91 de cada 100 pesos, estamos hablando del 90%, un poquito más, 91%, recaudado en impuestos nacionales se distribuyen en forma automática, como el 31% para las provincias y la ciudad de Buenos Aires, 27% para la ANSES, 25% para el Tesoro Nacional y el resto para otros organismos. Este es un esquema que varía en función de la política fiscal vigente y siempre está sujeto a las modificaciones que puedan existir. De hecho, decía recién el presidente, lo escuchábamos, bueno, lo dijo los otros días en la cadena nacional, se está trabajando sobre una reforma impositiva que suena verdaderamente muy ambiciosa, que suena también prometedora, ¿no? Cuando te dicen vamos a eliminar el 90% de los impuestos o reducir sobre el 90% de los impuestos, yo digo, no me animo, ojalá me equivoque, a plantearlo en términos de eliminación absoluta. Yo creo que aquí pueden haber reducciones, que pueden haber distintas etapas. No creo que nos levantemos un lunes y nos encontremos con que sacaron el 90% de los impuestos de un plumazo, porque no lo van a hacer, sobre todo cuando aún todo lo que también dice el gobierno que este fue el año de equilibrio y ajuste, y habla en términos muy optimistas para el año que viene, presentándolo como el año del crecimiento. Bueno, el crecimiento más allá de la macro, más allá de las inversiones, más allá de distintas variables de las que vamos tomando conocimiento todos los días, es lógico pensar que vos, yo y todos, cada uno de nosotros, lo veamos reflejado en el bolsillo. Esto es muy simple para entenderlo, quizás no es tan simple para aplicarlo en forma inmediata, absoluta y terminante, pero esto tiene que ver con cuánta plata tengo en el bolsillo, para cuánto me alcanza, si no tengo disminución de los precios, pero no tengo tampoco aumentos y el salario se va equiparando, es ahí en donde uno esperaría recuperar poder adquisitivo. Dentro de todo eso, sin lugar a dudas, el tema impositivo es una de las variables más importantes en esta ecuación. No solo a la hora del consumo y de lo que terminas pagando y cuánto componente de impuestos hay en los que vos compres o contrates, sino también a la hora de la inversión, ¿sí? Ya sea
desde, no sé, el kiosquito que vos querés poner hasta las grandes empresas que se quieran instalar o que quieran ampliar producción o plantas o trabajo y demás, generación de empleo, decir, bueno, ¿cuánto de carga impositiva tenemos hoy en la Argentina o no? Esto es lo que esperamos que se reduzca y si logra hacerlo, bueno, verdaderamente esto puede significar en una mejoría que muchos estamos, creo que todos, en realidad esperando. Querida gente, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Chao.